Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 18 horas a través de Radio Latacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy nos acompaña desde nuestra hermana República de Colombia, Fabián Alcides Ramos Zambrano, miembro de la Comisión de Liturgia de la Arquidiócesis de Cartagena y servidor en la parroquia San Juan Pablo II en Colombia, con quien vamos a tratar el tema, la segunda parte del tema, los símbolos del Espíritu Santo, numerales 698 a 701 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Fabián, muy buenas tardes, Fabián. Bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muy buenas tardes, Juan, y muchas gracias por esta amable invitación. Perfecto. Como siempre, vamos a pedirle a nuestro invitado que nos comente, que nos cuente un poco de su vida, cómo ha sido su testimonio de vida, por favor. Muchas gracias, Juan. Bueno, te puedo contar que soy un laico casado con Nurian Cantillo, se llama mi esposa. Tenemos dos hermosos hijos, Santiago José, que es el mayor, tiene 14 años, y Felipe José, que tiene 8 años, cumplió el pasado viernes 27 de septiembre. Y bueno, con mi esposa desde jóvenes hemos estado sirviendo, estando en grupos juveniles primeramente, después que nos casamos hicimos parte de un grupo de parejas de la pastoral familiar de la parroquia. Actualmente ella sirve como ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión en la parroquia y yo me dedico al servicio, sobre todo en la parte de catequesis, de formación y en la Comisión Arquidiocesana de Liturgia de acá de Cartagena, que es la ciudad donde estamos radicados. Perfecto, son una pareja de esposos comprometidos con la iglesia. Eso parece. Y de pronto el jovencito de 14 años no está en el grupo juvenil. Ah, sí, está ahorita llaman la adolescencia misionera, ¿no? Estuvo en la infancia misionera. El pequeño que cumplió recién 8 añitos hizo su primera comunión hace exactamente unos 15 días, más o menos. Con sus 7 añitos hizo la primera comunión y está en la infancia misionera. Qué bien. Entonces, sí están allí los dos en los grupos parroquiales. Sí, señor. ¿Y qué hacen en la infancia misionera ellos? Sí, la infancia misionera es un grupo de formación también de niños y la idea es que los niños compartan esa semillita del evangelio a otros niños, visitan hospitales. Hay una canción muy bonita que a mí me llama la atención es como el himno de la infancia, ¿no? Que dice, fuego he venido a traer a la tierra y quisiera que arda. Entonces, esa canción preciosa es esa, ¿no? Como sembrar ese fuego del espíritu en los niños y que ellos compartan también ese fuego que arde dentro de ellos con los demás niños, que sean testimonio para los otros niños. Qué bien, o sea, toda la familia está comprometida.
sí, gracias a Dios estamos tratando de llevar ese camino que el Señor nos pide. Qué bonito, muy bien. Gracias, gracias por ese testimonio, muy hermoso. Bien, hoy la iglesia recuerda en Cracovia, en Polonia, a Santa Faustina Elena Kowalska, Virgen de las Hermanas de la Bienaventurada Virgen María de la Misericordia, solícita de anunciar el misterio de la Divina Misericordia. Esto más o menos en el año 1938. La cita bíblica que hemos seleccionado para el día de hoy está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 26, que dice: el defensor, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. El tema que vamos a tratar hoy es los símbolos del Espíritu Santo. Fabián, por favor, nos ayudas con una introducción de este tema. Claro que sí, claro que sí. Vamos justamente a tratar esas formas como el Espíritu Santo es representado en las Sagradas Escrituras y en la tradición cristiana, ¿no? Entonces, vamos a estar justamente revisando cómo el Espíritu Santo en las Escrituras se nos presenta, por ejemplo, en forma de paloma, se nos presenta como un sello de parte de Dios, se nos presenta como la mano de Dios a través de la imposición de las manos, como el dedo de Dios, ¿no? Eso es justamente lo que vamos a ver, estos símbolos que dan cuenta de la presencia del Espíritu Santo. Y justamente es como aquel pasaje cuando San Pablo habla en Hechos de los Apóstoles, que nos lo narra Lucas, ¿no? De que se preguntan que si ellos habían recibido el Espíritu Santo, y la pregunta de aquellos hombres, mejor dicho, la respuesta de aquellos hombres es que ellos ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Y lastimosamente hoy el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad olvidada, desconocida. Entonces, nosotros hoy se nos es familiar hablar tal vez de Dios nuestro Padre, seguramente de Jesucristo el Señor, pero la persona del Espíritu Santo la hemos relegado. Entonces, el cristiano hoy suele desconocer el papel que el Espíritu Santo juega en la iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. Por tanto, este programa es muy oportuno porque nos va a permitir como tener ese redescubrimiento de la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. Qué bonito que podamos nosotros a partir de acá poder empezar a retomar nuestra relación con el Espíritu Santo y empezar a llevar la vida que nos pide el Señor, ¿no? La vida en el Espíritu. Es el Espíritu que hemos recibido en el bautismo que nos va a dar la gracia para conducirnos por la senda que el mismo Dios nos ha trazado. Que seamos hombres, mujeres, guiados por el Espíritu Santo de Dios, que sepamos oír la voz de Dios, que esa voz la sepamos acoger y la podamos poner por acción. Pero eso no lo vamos a poder hacer si no es el Espíritu Santo el que nos da esa gracia para poder vivir una vida en el Espíritu, una vida que dé no solamente los dones que Dios nos regala del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, inteligencia, temor de Dios, etcétera, sino también el fruto del Espíritu Santo, que podamos ser hombres y mujeres pacientes, que vivamos en la benignidad, en la bondad, y que esos frutos sean la marca de que en efecto, el testimonio de que en efecto estamos llevando una vida guiados por la acción de Dios en nosotros. Perfecto, perfecto. De hecho, desde septiembre estamos tratando con temas exclusivamente del Espíritu Santo. Posiblemente terminemos de hablar sobre el Espíritu Santo, sí, en el mes de octubre, a mediados de octubre. Terminamos todos los temas del Espíritu Santo, como tú lo dijiste, claro, el gran desconocido. Incluso hay un libro que el padre Antonio Rollo Marín, El gran desconocido, el Espíritu Santo y sus dones. Bien, con esta breve introducción vamos a una pausa y retornamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados.
En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Bien, amigos, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Fabián Alcides Ramos Zambrano, miembro de la Comisión de Liturgia de la Arquidiócesis de Cartagena y servidor en la parroquia San Juan Pablo II en Colombia. Nos acompaña para tratar el tema Los símbolos del Espíritu Santo, la parte segunda, numerales 698 a 701. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, luego puede dirigirse en Facebook al canal de Radio Latacunga o en YouTube al canal de Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Allí va a quedar este material para que luego lo puedan revisar. Y tenemos más de 190 videos con numerales del catecismo explicado uno a uno. Bien, voy a dar lectura al primer numeral, al 698, que dice así: el sello es un símbolo cercano al de la unción. En efecto, es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello, y el Padre nos marca también con él, con su sello. Como la imagen del sello indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu Santo en los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden, esta imagen se ha utilizado en ciertas tradiciones teológicas para expresar el carácter imborrable impreso por estos tres sacramentos, los cuales no pueden ser reiterados. Fabián, por favor, nos ayude con explicación y comentarios de este numeral. Sí, vamos a entender esta expresión del catecismo que toma el símbolo del sello. San Pablo habla de que hemos sido sellados, ¿verdad? Hemos sido sellados. Y se nos sella por el Espíritu Santo. Pero cuando se nos habla del sello, es entendido también como una especie de marca, la marca que Dios pone a los suyos. Entender, por ejemplo, cuando partamos de una base de la vida real, ¿no? Vamos a pensar, sobre todo en la antigüedad, cuando un centurión quería enviar un comunicado, una misiva, una carta a algún superior y la enviaba con algún soldado, entonces sellaba esa carta con el ánimo de que ella no fuese abierta porque el contenido era de interés exclusivo del destinatario, ¿no? Entonces es algo así, vamos a resguardar algo, a guardar algo que es preciado. Entonces, Dios nuestro Padre, justamente por la acción del Espíritu Santo, nos sella, es decir, nos toma para sí, nos reserva para sí. Entonces, nos marca para él, somos de su propiedad. Qué cosa tan importante ver, por ejemplo, en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando Dios sella a los suyos. Vamos a pensar en el libro de Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 9, cuando vemos cómo había un ángel que estaba exterminando a los hombres y cómo Dios, resguardando a los suyos, pedía a ese ángel que pasara y sellara, pusiese, dice, algunas Biblias van a decir, una cruz en la frente, que sería la
marca para que el ángel, sabiendo de ese sello, no hiciera daño a estos hombres, ¿no? Eso lo va a retomar el libro del Apocalipsis en el capítulo 9. Fíjate qué importante la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, cuando traduce esa marca, ese sello que se pone en la frente, habla de que se ponga una cruz en la frente. Otras Biblias, sobre todo Biblias protestantes, por ejemplo, no van a decir una cruz, sino que van a decir pon una marca, una señal. San Jerónimo de Estridón, cuando hizo la traducción de la Vulgata al latín, ¿no? Cuando traduce, en este caso, de la lengua hebrea al Antiguo Testamento, hace la traducción al latín, él pone la palabra y deja la palabra tauf, o sea, la letra que va a marcarse, que pide el texto es, marcarás una tauf, T-A-V, ¿no? La letra del alefato hebreo. En ese momento, Ezequiel, ese libro data de lo que Ezequiel ejerce su ministerio profético en el siglo VI antes de Cristo, en el exilio en Babilonia. Entonces, en ese momento, la letra tauf, cuando uno ve el alefato, era una cruz, precisamente una cruz aspada que era tomada del alfabeto asirio. Esa marca entonces era una cruz. Por eso es válido cuando las Biblias traducen marcarás una cruz, porque a eso se refiere precisamente Ezequiel, ¿no? Marcarás una tauf. Fíjate qué coincidencia, ¿no? La letra tauf es la única letra en la que coincide el alfabeto griego con el hebreo. El griego tiene la letra tau, que también es como esta T que tomó Francisco de Asís, y la T nuestra, ¿no? La T en nuestro idioma. Entonces ya había una prefiguración allí de la cruz de Cristo, que era la redención. Los hombres somos marcados por la cruz de Cristo. Entonces, en esto lo que quiero simplemente señalar es cómo el Espíritu Santo, cuando se simboliza como un sello de parte de Dios, es justamente eso, ¿no? Es justamente Dios marcando a los suyos para decir, me pertenecen, son de mi propiedad. Las escrituras hacen un antagonismo. En el Apocalipsis vemos cómo se habla de la marca de la bestia. Entonces, unos son puestos con esta señal en la frente, la marca de parte de Dios, y otros son puestos con esta marca, digamos, antagónica, ¿no? La marca de la bestia. Entonces, es importante entender siempre que veamos el sello puesto en las escrituras, referido al Espíritu Santo, se nos va a hablar justamente que en quienes mora el Espíritu de Dios es precisamente en aquellos que le pertenecen a Dios. Por eso en el bautismo recibimos esta promesa del Espíritu, somos sellados, y por eso el numeral del catecismo hace referencia a que se pone un sello indeleble que imprime carácter. Cuando habla de que imprime carácter, se refiere a 3 de estos 7 sacramentos, ¿no? El bautismo inicialmente, la confirmación y el orden sacerdotal. Estos 3 sacramentos, fíjate que la Eucaristía, nosotros recibimos la Eucaristía una y otra vez, y se nos pide eso, que seamos constantes en la comunión eucarística. El sacramento de la confesión lo recibimos varias veces en nuestra vida, pero el sacramento del orden sacerdotal es una vez para siempre, ¿no? El sacramento del bautismo no se reitera, no se repite, la confirmación no se reitera, no se repite. El matrimonio, fíjate que una persona, si bien se casa para toda la vida, si esta persona, su pareja muere, queda habilitada, posibilitada para volverse a casar, ¿verdad? Entonces, por eso se hace referencia a este sello indeleble de parte de Dios que imprime carácter en los fieles. Entonces, no sé si con esa explicación te nos queda claro de que el sello que recibimos es justamente el Espíritu de Dios, ese Espíritu que nos hace clamar Abba, que dice Padre, Papá, somos tuyos, somos hijos de Dios, y eso lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Sí, efectivamente, está bien. Muy bien. Voy a dar lectura al siguiente numeral, es el 699, que dice así: la mano, este es otro signo. Imponiendo las manos, Jesús cura a los enfermos y bendice a los niños. En su nombre los apóstoles harán lo mismo. Más aún, mediante la imposición de manos de los apóstoles, el Espíritu Santo nos es dado. En la carta a los Hebreos, la imposición de las manos figura en el número de los artículos fundamentales de su enseñanza.
Este signo de la efusión todopoderosa del Espíritu Santo, la Iglesia lo ha conservado en sus epíclesis sacramentales. Por favor, Fabián, ¿nos ayudas con explicación y comentarios de este numeral? Ok, perfecto. Fíjate que se habla entonces de la mano, ¿no? La mano de Dios. El Espíritu Santo se nos presenta con este símbolo de la mano, pero va ligado al hecho de la imposición de manos que vemos en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se transmite el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se hace a través justamente o es, digamos, se transfiere al hombre a través de la imposición de las manos. Vemos las llamadas sucesión apostólica, como en los evangelios vemos que ahí nos decía el catecismo, ¿no? El Señor Jesucristo sanaba imponiendo las manos sobre los enfermos. El Señor bendecía a los niños imponiéndole las manos. Entonces, la imposición de manos es una forma en la que vemos que el Espíritu Santo se transmite. Hay un pasaje muy diciente en Hechos de los Apóstoles cuando se nos narra que se imponían las manos y así se transmitía el Espíritu Santo, y que Simón el mago, al ver que el Espíritu Santo se transmitía de esa manera, él pidió que le dieran como la posibilidad de él hacer lo mismo, ¿no? Y que cuánto pagaba. De ahí viene el pecado de la simonía, porque este personaje quiso como comercializar con la fe, ¿verdad? Entonces, la imposición de manos va a jugar un papel importante. El catecismo cierra con unas palabras de pronto un poquito extraña para nosotros, que es epíclesis. La epíclesis viene del griego, perdón, epi, que es como sobre, y clesis, que es invocación, ¿no? Invocar sobre, cuando invocamos sobre algo. Entonces, por eso, por ejemplo, en el bautismo, en la confirmación, vemos en la confirmación cómo el obispo impone las manos, justamente para como signo del Espíritu Santo. Vemos en la ordenación sacerdotal, en la episcopal, cómo a través de la imposición de las manos se transmite el Espíritu Santo. Vemos cómo en la celebración eucarística, es un gesto muy bonito cuando terminado el canto del Sanctus, el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas del pan y del vino, y viene lo que se llama la epíclesis consecratoria, ¿verdad? Invocando la Espíritu Santo, que por el poder del Espíritu se transformen esas especies de pan y vino en cuerpo y en sangre del Señor. Entonces tenemos esa situación. No solamente ahí veremos que también hay otro símbolo, que es el de la sombra, porque también la imposición de manos implica eso, ¿no? La sombra que da esta imposición también es una forma de transmitir el Espíritu Santo. Entonces, nosotros creemos en esta imposición de manos como un medio de transmisión del Espíritu Santo. Entonces, a eso se hace referencia en este caso. Hechos de los Apóstoles está lleno de estas escenas de la imposición de las manos, cuando se elige, por ejemplo, a Matías como reemplazo de Judas. El colegio de presbíteros impone las manos sobre el candidato que ha sido elegido, y así vemos entonces cómo las manos, la imposición de las manos sobre todo, es un signo, un símbolo del Espíritu Santo. Perfecto, muchísimas gracias. Vámonos a una pausa comercial y retornamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense.
USAID. Amigos, estamos nuevamente con ustedes con el programa Diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Fabián Alcides Ramos Zambrano, miembro de la Comisión de Liturgia de la Arquidiócesis de Cartagena y servidor en la parroquia San Juan Pablo II en nuestra hermana República de Colombia. Él nos está acompañando para tratar la segunda parte del tema, los símbolos del Espíritu Santo, numerales 698 a 701. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga AM, luego puede dirigirse a Facebook, busque Radio La Tacunga y allí va a encontrar este material. También puede dirigirse a YouTube, busque Consejo Diocesano de Laicos La Tacunga y allí va a encontrar este material y todos los numerales que anteceden al que estamos viendo actualmente. Bien, el numeral siguiente para su análisis es el número 700, que dice así: el dedo. Por el dedo de Dios expulso yo, dice Jesús, los demonios. Si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra, por el dedo de Dios, la carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en las tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. El himno Veni Creator invoca al Espíritu Santo como dedo de la diestra del Padre. Por favor, Fabián, nos ayudas con tu explicación adicional y comentarios de este numeral. Sí, el dedo, ¿no? Otro de los signos, y vemos como el mismo Jesús es quien dice, yo expulso los demonios con el dedo de Dios, ¿no? Con el dedo de Dios. Y vemos la imagen, como en el Antiguo Testamento se nos habla que en las tablas de piedra que se le son entregadas a Moisés, Dios escribió su ley. El dedo de Dios escribió la ley alrededor de la cual gira toda la vida del pueblo hebreo, ¿no? Cumple la ley y vivirá feliz, ¿no? Entonces, la felicidad que Dios ha dado para que el hombre viva feliz está condensada en la ley que escribió con su dedo sobre tablas de piedra. Pero ahora Dios, ese mismo dedo de Dios que es Cristo mismo, ¿no? Escribe ahora en el corazón del hombre su ley, que es la ley del Espíritu. Por tanto, ahora el dedo de Dios escribe por el Espíritu Santo en el corazón de los hombres, porque ahora dice San Pablo, ya no estamos bajo la ley. Ahora el hombre está bajo la guía del Espíritu, que es el que lo conduce al cumplimiento pleno de la ley. Entonces, por esa razón, el dedo va a ser un signo del Espíritu. Fíjate cómo el tema del dedo cobra un papel muy importante también en la tradición cristiana. Hay una obra de arte, ¿no? de Caravaggio, que hace un dibujo maravilloso de la vocación de Mateo. Esto lo hace en la iglesia de San Luis de los franceses en Roma. Ahí hay una capilla, la capilla Contarelli, se llama esa capilla. Ahí él tiene una obra preciosa. Caravaggio, digamos, pintó el llamado de Jesús a Mateo. Y hay tres dedos que dan una poderosa enseñanza, ¿no? Porque está Jesús señalando a Mateo, eligiéndolo, como diciéndole, a ti te elijo, con el dedo señalándolo. Aparece Mateo sentado, Leví, ¿no? Sobre la mesa del recaudador de impuestos, y el dedo de Mateo se apunta hacia sí mismo, ¿no? Como diciendo, a mí, yo, ¿no? Como con sorpresa, ¿no? ¿Te refieres a mí? Yo soy elegido. Y está quien le acompaña, nuestro querido apóstol Pedro, que acompaña a Jesús, y también está el dedo de Pedro señalando en esa dirección hacia Mateo. Pero fíjate que la lección que sacaría uno del dedo de Pedro es a este señor, a ese pecador, a ese que come con pecadores, a ese lo estás eligiendo.
Entonces, cómo estos dedos allí que pinta Caravaggio nos mandan una poderosa lección, ¿no? Algo parecido a la pintura de la Sixtina, ¿no? En la que vemos la creación de Adán y cómo Adán se encuentra en una actitud con su dedo doblado y Dios por otro lado estirándose completamente como para darle el aliento de vida y Dios se revela al hombre, se da todo al hombre y el hombre por el contrario, por su actitud negligente, impide el contacto con Dios, porque de hecho la pintura digamos, se detuvo en eso, ¿no? En tratar de no permitir el toque porque el hombre lo está imposibilitando, pero Dios está haciendo todo para tocar al hombre y para estar con el hombre. Entonces, en este sentido, lo que quiero señalar es cómo el dedo es símbolo del Espíritu Santo en ese sentido, porque también fíjate cómo la escritura, el Antiguo Testamento, nos habla de que la creación es obra del dedo de Dios. El dedo de Dios obró también la creación. Entonces, el Espíritu Santo, que es a través del cual Dios vivifica, tenemos precisamente esa lección a través del dedo de Dios, ¿no? Entonces, el dedo de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, está vivificando al ser humano, lo está creando nuevo, lo está creando nuevo. El dedo de Dios que crea, no solo expulsa demonios como lo vemos con Jesucristo, sino que también ese dedo de Dios regenera al ser humano por el Espíritu Santo que se da principalmente en el bautismo para la vida nueva a la que somos convocados todos. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Amigos, estamos nuevamente con ustedes con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestro invitado de hoy, Fabián Alcides Ramos Zambrano, miembro de la Comisión de Liturgia de la Arquidiócesis de Cartagena, servidor en la parroquia San Juan Pablo II en la hermana República de Colombia. Nos acompaña en esta ocasión para tratar el tema del catecismo, los símbolos del Espíritu Santo, en su segunda parte, numerales 698 a 701. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al último numeral, el 701, que dice así: la paloma. Al final del diluvio, cuyo simbolismo se refiere al bautismo, la paloma soltada por Noé vuelve con una rama tierna de olivo en el pico, signo de que la tierra es habitable de nuevo. Cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo en forma de paloma baja y se posa sobre él. El Espíritu desciende y reposa en el corazón purificado de los bautizados. En algunos templos, la Santa Reserva Eucarística se conserva en un receptáculo metálico en forma de paloma, el columbarium, suspendido por encima del altar. El símbolo de la paloma para sugerir al Espíritu Santo es tradicional en la iconografía cristiana. Por favor, Fabián, ayúdanos con una explicación y comentarios de este numeral.
Ok, el Espíritu Santo como paloma, ¿no? Fíjate cómo la iglesia ha tomado, y yo creo que ha sido como el símbolo tal vez más característico o popular que por lo menos en Occidente tenemos, ¿no? O sea, generalmente simbolizamos al Espíritu Santo en forma de paloma, principalmente porque así es como inicialmente nos cuenta las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo apareció, ¿no? En forma de paloma. Se nos habla también que aparece el día de Pentecostés como en lenguas de fuego y así se nos presenta el Espíritu Santo. Pero es importante entender la belleza de este numeral porque apela el numeral a lo que se conoce como digamos, los simbolismos, los paralelismos que tiene la Sagrada Escritura. También le conocemos como las prefiguraciones. Por eso, por poner un ejemplo, pensemos en la persona de Moisés, que era una prefiguración de Jesús. O sea, Moisés nace en un contexto, por ejemplo, de muerte, ¿no? Había una orden de que todo niño hebreo, varón que naciera, las parteras lo descartaran, lo mataran. Jesús va a nacer en un contexto también de muerte, como Herodes dice que a todo niño menor de 2 años sea eliminado. Moisés va a escoger a 12 espías que va a mandar a la tierra prometida. Jesús va a escoger a 12 apóstoles para tenerlos pues alrededor suyo. Leíamos en la lectura del Evangelio de este domingo, si recuerdan, por lo menos en la primera lectura, leíamos que Moisés se hizo acompañar de 70 ancianos, 70 sabios, para que le ayudaran a juzgar. Y Jesús, después de escoger a los 12, elige a 70 para mandarlo de dos en dos a predicar, ¿cierto? El primer milagro de Moisés en cuanto a las plagas es que convierte el agua en sangre. El primer milagro de Jesús convierte el agua en vino. Y así, ¿no? Moisés se transfigura, se resplandece su rostro cuando está en presencia de Dios. Jesús cuando sube a la montaña se transfigura. A eso nos referimos con estos paralelismos o prefiguras, ¿no? Que encontramos. Y justamente aquí la iglesia apela a lo que ocurre en el diluvio y a lo que ocurre en el bautismo, como el bautismo es la plenitud de las aguas del diluvio. De hecho, lo dice el mismo apóstol Pedro en su carta. Dice él, tomando la escena aquella de Noé del arca del diluvio del agua, dice que a esas aguas del diluvio corresponde ahora el bautismo que nos salva. Y entonces ahí aparece en el bautismo la paloma, el Espíritu Santo, evocando también la paloma que apareció en el momento en que las aguas del diluvio regeneraron la tierra para repoblarla, ¿no? Para que hubiese un nuevo nacimiento de la humanidad. En el bautismo hay un nuevo nacimiento del ser. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que el que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no podrá ver el reino de los cielos. En el bautismo entonces nacemos de nuevo del agua bautismal y nacemos del Espíritu Santo que se nos es dado. Por esa razón, nosotros somos regenerados en el bautismo para vivir esa nueva vida. Vea que Nicodemo decía que si era que había que entrar nuevamente al vientre de la madre, ¿no? Jesús decía, no, en el bautismo nacemos nuevamente, nacemos para Dios, y así como nos sumergimos en la muerte de Cristo, resucitamos con Él a una vida nueva. Y de eso se trata, de llevar esa vida nueva, y por eso que ocurre que la paloma con esa actitud mansa de la paloma, la pureza de la paloma, es como es visto el Espíritu Santo que se nos ha sido dado en nuestro bautismo para llevar una vida con esa mansedumbre y viviendo el testimonio de ser auténticos cristianos. Perfecto, muchas gracias. Estamos llegando a la parte final del programa Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga AM, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Un saludo para todos ellos. Muchas gracias por su apoyo. Un saludo también en especial a la Arquidiócesis de Cartagena en Colombia,
a los laicos organizados en diferentes movimientos, a sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Muchísimas gracias, por favor, Fabián, por molestarte, por interrumpir tus actividades para que nos concedieras esta hora de entrevista. Gracias, muchísimas gracias. Dios le pague por haber aceptado esta invitación para conversar este importante tema del catecismo. No queremos despedirnos sin escuchar un mensaje final, por favor. Muchas gracias a ustedes por esta amable invitación y decir que lo importante, digamos, de este espacio que hemos tenido de reflexión, más allá del conocimiento, de todo este tema intelectual que debe redundar, digamos, en la búsqueda de Dios principalmente, y que es el Espíritu Santo el que nos mueve a eso, digamos que se trata de que renovemos nuestra entrega al Señor. Tratar de renovar esa entrega, tratar de pedirle al Señor que nos dé la gracia de llevar una vida en el Espíritu. El Señor dice, lo leemos en el capítulo 15 de San Juan, que Él es la vid verdadera y nosotros los sarmientos, que si estamos separados de Él, nada podemos hacer. Y no podemos dar frutos si no estamos unidos al Señor. Y así como la vid alimenta las ramas a través de la savia, pues el Espíritu Santo, que es la gracia también de Dios, es lo que nos va a alimentar para poder dar frutos. Si estamos alejados de Cristo, si no vivimos una vida con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, no vamos a poder dar fruto. Entonces vamos a pedirle al Señor nuestro Padre que nos dé la gracia de llevar una vida en el Espíritu y de que el Espíritu Santo, yo trato siempre de usar dos frases muy importantes, y es que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente para que nos aleje del error, para que nos conduzca a la verdad. Esa es su tarea. Pero no solamente ilumine nuestra mente para vivir en la verdad y vivir apartados del error, sino también que ilumine nuestro corazón para vivir en la santidad, apartado del pecado. Que el Espíritu Santo nos dé esa gracia. Espíritu Santo, ilumina mi mente para que todo lo que sea error en mí sea alejado, para que yo me mueva siempre por tu acción hacia la búsqueda de la verdad. Y que mi corazón, al ser lleno de ti, Espíritu Santo, se disipe la oscuridad del pecado. Que me des la gracia de apartarme del pecado y de buscar la santidad, porque justamente el Espíritu Santo, su tarea es esa, ¿no? Santificarnos. Que el Espíritu Santo entonces nos santifique, nos dé la gracia de llevar una vida santa y que nos dé la fuerza, ¿no? La voluntad para que a través de esa fuerza, en medio de la debilidad en la que vivimos como seres humanos, nosotros sintamos que el Espíritu Santo nos da esa fuerza para poder caminar en la luz y en la santidad. En una palabra, que seamos antorchas vivas en medio de la oscuridad de este mundo. Y así como decimos en la Santa Eucaristía, en la plegaria eucarística número 3, que el Señor nos transforme en ofrenda permanente. Por eso muy atentos, y con esto cierro, en la misa, cuando se hace, nosotros nos enseñan la epíclesis en la misa, la epíclesis, y creemos que la epíclesis es solo cuando el sacerdote, bajando las manos sobre las especies de pan y vino, éstas se convierten en cuerpo y sangre del Señor. Esa es una epíclesis, pero también está la epíclesis de comunión, donde se pide que todos seamos un solo cuerpo y un solo espíritu. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Pero también pedimos ahí en la plegaria 3 que el Señor nos transforme en ofrenda permanente, que eso seamos en la vida, ofrendas permanentes, que vivamos todo el tiempo entregándonos a Dios nuestro Padre, que nuestra vida sea por donde pasemos, transmitiendo la dulce fragancia de Cristo. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo, si lo dejamos actuar en nosotros. Amén. Perfecto, muchísimas gracias, Fabián. Gracias por habernos acompañado durante esta hora. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, que Dios nos bendiga. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias, Fabián. Con mucho gusto. Un abrazo a todos. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina.
un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.